Y sí, te escuto. Perfecto, perfecto. Vamos a esperar un chiquitito más. Estamos 10 conectados, vamos a esperar un poquito más. ¿Está bien? Cinco Sim, minutos y doutor. comenzamos. Tá bom, Ok. graças, doutor. Dale, dale, chicos. Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Podemos comenzar? Sí, profe, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Pueden ver la vos. pantalla compartida? ¿Sí? ¿Se Sí, puede ver? sí, sí, sí. Bien. Sí. Buenos días, doctores. Buenos días, ¿qué tal? Perfecto, perfecto. Tenemos un tema bastante común, ¿sí? La primera clase nosotros hablamos de hemorragia digestiva, después hablamos de una de las complicaciones de la apendicitis y de la peritonitis. Ahora continuamos con hemorragia digestiva, pero esta vez baja. Alta versus baja. Siempre hay una diferencia cuando es alta y cuando es baja. Entonces vamos a hablar un poco de la hemorragia digestiva baja, para ir diferenciando un poco de los otros. Aquí. Bien, 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 bien. Si ustedes pueden ver en la imagen aquí, nosotros tenemos el diafragma, era que divide el abdomen del tórax, ¿sí? Anatómicamente hablando. Luego hay una pequeña porción del esófago, que es el esófago abdominal, estómago, píloro del estómago, y después continúa el duodeno. El duodeno va a tener primera, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno. Recuerden eso. Primera, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno. La segunda porción es la más importante. Todas son importantes, pero la segunda más. Porque ahí va a desembocar la vía biliar y vía pancreática. ¿Sí? Entonces, para tomar en cuenta eso ahora. Y después del ángulo de Treitz, donde termina aquí la cuarta porción, se llama ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. ¿Sí? Bien aquí. Entonces, nuestra definición de hemorragia digestiva baja son las que se originan en lesiones ubicadas entre el ángulo de Treitz, que aquí arriba, para abajo. Entonces, todo el intestino delgado, colon del lado derecho, colon del lado izquierdo, recto y ano, todo eso vendría a ser hemorragia digestiva baja. Y del ángulo de Treitz para arriba, todo duodeno, estómago, esófago, esta faringe es hemorragia digestiva alta. Entonces, este ángulo que está bien aquí es el ángulo encargado de diferenciar anatómicamente. ¿Por qué es importante diferenciar? Acuérdense que para pedir los estudios, si el paciente sangra por abajo, vamos a hacerle una colonoscopía. Si el paciente sangra por arriba, vamos a hacerle una endoscopía. Pero a veces el paciente puede salir una sangre digerida. Entonces podría ser del estómago, que luego se digerió la sangre y se presenta como melena. Y la melena es de la hemorragia digestiva alta digerida y que pasó por todo el tubo digestivo, en este caso todo el intestino delgado y colon, y luego al hacerle un tacto rectal o el ioizo de cuerpo, vos constatás una sangre oscura. Entonces ahí yo tengo que saber si le pido una endoscopía o una colonoscopía. En la práctica hospitalar, yo recuerdo bastante bien, nosotros cuando teníamos paciente con hemorragia digestiva y tenía melena, lo primero que se hacía era una endoscopía digestiva alta. Repasando un poco la clase, la primera clase, la endoscopía digestiva alta evalúa todo el esófago, cardias, estómago, píloro, primera hasta la segunda porción. Si tu endoscopía o el endoscopio va hasta la segunda porción, es una buenísima, una buena endoscopía, porque evalúa hasta la segunda porción. ¿Por qué? Porque en la segunda porción tenemos la desembocadura de la vía biliar principal y la vía pancreática principal, que se va a llamar ampolla de Vater. Y esa ampolla que está ahí puede sangrar, puede haber tumores inclusive de esa región y puede causar una anemia al paciente, ¿verdad? O un sangrado significativo que se expresa como melena. Entonces, por eso yo le voy explicando que una buena endoscopía tiene que llegar hasta en la segunda porción como mínimo, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, para tomar en cuenta eso, endoscopía digestiva alta. La baja, cuando hablamos de baja de todo acá abajo, se tiene que hacer una colonoscopía. La diferencia es que viene un sangrado más significativo, más color rojo vivo. ¿Entienden? Es diferente. Mezclado con heces o sangrado así, coágulo, todo eso ya te llama la atención. Significa que el sangrado está por aquí, a nivel del colónico, por ejemplo.
Bueno, de acuerdo con su evolución, dijimos que la hemorragia digestiva en forma general podía ser alta y baja, de acuerdo al ángulo de Treitz, pero la hemorragia digestiva baja se divide en aguda y crónica. Se puede dividir otra vez según su evolución, aguda y crónica. La forma aguda, según la intensidad del sangrado, puede ser leve cuando no provoca anemia, moderada cuando produce anemia, pero sin alteraciones hemodinámicas, y grave o masiva cuando la pérdida es mayor a 1500 o más o menos en 24 horas. Se calcula porque el paciente viene ya presión arterial inestable, hemoglobina bajo, mayor a 7, por ejemplo, hay que transfundir. Un paciente que ya llega ya con otro pronóstico, ¿verdad? Un paciente grave, ¿sí? Entonces tenemos 3 presentaciones para tomar en cuenta. Si el paciente tiene 10 de hemoglobina, tacto rectal, vos no constatás melena, ¿sí? Pero significa que tiene anemia, puede ser algo que esté sangrando de forma más pequeña y hay que hacerle una endoscopía, colonoscopía, da tiempo de estudiar, hay tiempo de preparar ese paciente. Por eso hablamos de leve, pero cuando empieza a alterar realmente la presión arterial, la frecuencia cardíaca y lo demás, y la hemoglobina empieza a descender bastante, realmente hay que tomar en cuenta que habrá sangrado mayor a 1500 porque empieza a tener esa hemodinamia ya de forma inestable con tendencia a la hipotensión, ¿sí? Entonces son pacientes que sí tenemos que dejar internados, pasarle sangre y estudiarle en forma general. Pero para tomar en cuenta esos 3 parámetros es bastante importante para nosotros porque eso lo que decide si se interna, no se interna, pero podemos hacer en forma ambulatoria su seguimiento, ¿verdad? Una característica de la hemorragia digestiva baja, cualquiera que sea su forma de presentación, es la intermitencia del sangrado. De que quiere sangrar, para, después vuelve a sangrar otra vez y está con un sangradito el paciente siempre, ¿verdad? Para tomar en cuenta la baja. Bueno, causa hemorragia digestiva baja originada en el intestino delgado y originada en el colon y recto. Vamos a mirar aquí. Si tenemos en el intestino delgado, tenemos muchísimas patologías: angiodisplasias, cánceres, divertículo de Meckel, enfermedad de Crohn, enteritis, hemangioma, la intussuscepción, leiomioma, leiomyosarcoma, lipoma, linfoma, muchísimo. ¿Qué pasa aquí? Imagínense un poco, ¿qué estudio podría evaluar el intestino delgado? A ver, ¿qué estudio yo puedo pedirle de imágenes que me pueda decir, acá está sangrando? ¿Saben cuál es? Intestino delgado. Colonoscopia basta solo el colon. Tomografia, doutor, ajuda também? Pode ser? Tomografía también ayuda. Pero de imágenes, ¿cuál? Ecografía también ayuda. Todito ayuda, todos están bien. Pero hay uno más específico que te dice, también ayuda. Pero hay otro que es un poquito más difícil. Un estudio, imagínense un estudio que la endoscopía basta. ¿Cuál? Aquela retógrafa, aquela lá. Esa está buena también, está bien también. Pero hay un estudio, imagínense, vamos de cero. La hemorragia digestiva alta es endoscopía. Yo le mencioné que hasta el duodeno nada más se puede ver. Más que eso no pasa. Colonoscopía va hasta la válvula ileocecal. Entonces te queda yeyuno e ileón para evaluar, y eso ya no da más para hacer por endoscopía digestiva alta ni endoscopía digestiva baja. Entonces hay un estudio de imágenes que se llama la enteroendoscopía. La enteroendoscopía es parecido a un aparato un poco más largo, más flexible, como una endoscopía digestiva alta, que evalúa de forma más prolongada. O las cápsulas fotográficas. ¿Ya escucharon hablar de cápsulas fotográficas? Sim, prof, que el paciente toma e depois defeca e sale sacando las fotos del tubo digestivo. Bien. Eso se llama las cápsulas fotográficas. Entonces tenemos opciones, además de todo eso que dijeron ayuda, pero a veces hay que buscar el sangrado por dentro. Entonces se ve mejor con las fotos y se van haciendo las fotos
se van lanzando las fotos en secuencia, entonces vas reconstruyendo el trayecto y te vas viendo, ¿verdad?, dónde podría haber sangrado. Pero es un poco, ¿cómo se dice? Es un poco al azar, ¿verdad? A veces encontrás, a veces no, pero es muy bueno saber que hay opciones para ver sangrado en intestino delgado. No es frecuente, recuerden eso. No es frecuente que tengamos todas estas enfermedades, pero si yo hago una endoscopía digestiva alta, normal, baja, normal, probablemente una enterendoscopía o las cápsulas fotográficas o otro estudio un poco más va a ayudar a diagnosticar. Pero es importante que nosotros sepamos que hay opciones. Entonces puede haber sangrados en el intestino delgado yeyuno ilion que nosotros no vamos a poder observar. Por ejemplo, el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel está aproximadamente a 100 centímetros desde la válvula ileocecal, ¿sí? Para arriba está a 100 centímetros, entre 80 y 100 centímetros. No vamos a poder, no va a alcanzar, el colonoscopio no va a llegar hasta más 100 centímetros. ¿Entienden? Por eso es lo que se optan por otras opciones. Entonces, para tomar en cuenta, existen patologías de intestino delgado que puede sangrar. Ahora, si es del colon, ¿qué puede sangrar en el colon recto? Puede ser varias cosas. Entre ellas tenemos los angiomas, enfermedades diverticular, que es la diverticulitis complicada, que puede sangrar, perforarse, todo eso. Enfermedad inflamatoria intestinal, la retocolitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, carcinoma, citomegalovirus, colitis infecciosa, todo eso puede producir sangrado. Colitis isquémica, hemorroides, iatrogenia, lesiones, malformaciones vasculares, pólipos, la tuberculosis también afecta mucho, la úlcera secal, la úlcera solitaria del recto. Imagínense, hay ciertas cantidades que puede sangrar. Pero algo bastante importante que le voy a decir. Si nosotros sospechamos de un tumor de colon, porque el paciente sangra, en la endoscopía digestiva alta dio negativo, que significa que no hay ningún sangrado en estómago ni duodeno, pero probablemente sangra por abajo, entonces le pedimos una colonoscopía, ¿verdad? Lo que yo tengo que sospechar es lo siguiente: si el paciente tiene una anemia, vamos a llamarlo como una anemia crónica, ¿sí? Anemia crónica, probablemente el colon del lado derecho, los tumores de colon del lado derecho es anemizante. No se olviden de eso. Los tumores del colon del lado derecho producen anemia, pero estamos hablando de una anemia más crónica, ¿sí? Y los tumores del colon del lado izquierdo producen obstrucciones. Ellos crecen como unos pólipos y obstruyen el intestino y hace una obstrucción intestinal. Entonces voy a entrar a operar y encontrar un tumor del colon del lado izquierdo. ¿Verdad? Entonces son dos diferencias que ustedes tienen que saber: que colon derecho, colon izquierdo. Colon derecho es más frecuentemente los tumores te hace anemia, es anemizante. Colon izquierdo es obstructivo. Entonces, la colonoscopía está muy bueno para tratar de observar todos esos detalles, sí, por dentro. Entonces, si tiene un sangradito por recto, vos le haces tacto rectal, ves sangradito por dedo, por el dedo del guante, ¿ver? Con materia fecal mezclado, probablemente sea algo de adentro del colon recto y hay que hacerle una colonoscopía. Ahora sí, la colonoscopía no es que vos le decís, anda, hacete y se va ahora a hacerse la colonoscopía. Hay que hacerle una preparación al paciente. Se prepara al paciente, igual como la endoscopía digestiva alta, no tiene que comer nada, una dieta líquida. También el colon se tiene que limpiar en 48 horas de tratamiento se le da y después se le hace una colonoscopía. ¿Entienden? A no ser que sea demasiado urgente sin esperar, ¿verdad? Pero le voy explicando entonces eso, que hay que preparar bien el paciente porque la materia fecal no te va a permitir visualizar bien. Ensucia el aparato endoscópico y ahí no es que vos podés limpiar el aparato y adentro tenés que volver a sacar todo y empezar de nuevo y podés traumatizar, muchas lesiones puede ocasionar, ¿verdad? Entonces es demasiado importante saber preparar un paciente para hacerle una colonoscopía. ¿Entienden? Pero para que tengamos una idea nada más, tenemos nosotros sangrado por intestino delgado y como también por el colon recto, ¿sí? Puede ser todo esto. Esta patología pueden ser, ¿verdad?
El paciente puede venir por rectorragia. ¿Qué era rectorragia, chicos? Era un sangrado rojo rutilante. Hematoquesia mezclado con materia fecal y melena ya era esa sangre oscura, parecido a morcilla, nosotros le decimos en español. Sangre ya digerida, como un coágulo bien digerido, ¿verdad? Y la característica de la melena es que tiene un olor nauseabundo, ¿verdad? Para que tomen en cuenta eso. Entonces tenemos 3 presentaciones que podemos tener de hemorragia digestiva y para ir interpretando, ¿verdad? Rectorragia, hematoquesia, melena. Melena podría ser ¿qué? Podría ser una hemorragia digestiva alta, ¿entienden? O como yo le mencioné, podría ser un sangrado en el intestino delgado también y presentarse como melena. Entonces, para tomar un poco en cuenta que no es tan sencillo, pero tenemos que saber qué hacer cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva. ¿Qué estudio vamos a pedir, verdad? Dice, la pérdida digestiva que no modifica la característica macroscópica de las S. O sea, S vos ves normal, vos le haces tacto y la S viene normal, pero el paciente está anémico. Por lo tanto, se reconoce solo por la positividad de los exámenes químicos de detección de sangre en heces. ¿Cómo se llama el estudio que se le pide a los pacientes para saber si tiene sangre oculta en heces? ¿Cómo se llama? ¿Saben o no saben? Nosotros estamos un paciente con una Olvidamos, anemia. profe. ¿Cómo? Nos olvidamos, pero es uno que hay que estudiar si hay las hemácias en las fezes, pero no recuerdo. ¿Saben? É um exame de fezes, solicita o exame de fezes para sangue oculto de fezes. Así se llama aquí. Así se llama el test. Ahí le puse. No sé si pueden ver. Sim, doutor, dá para ver o que você escreveu. Ahí está. ¿Cómo se lee? Es ese que está escrito guayaco, profe. É guaiaco. Guayaco, muy bien, guayaco. Test de guayaco se le pide. Aqui o guaiaco é com I, não é com Y. Aí é Y, então, né, professor? Sí, test de guayaco. Test de guayaco, si sale positivo, ustedes ya saben. Significa que tiene sangre oculta en heces. ¿Qué significa? Que podría ser, por ejemplo, yo eso le estuve diciendo, podría ser un tumor de colon derecho, ¿entienden? Que esté sangrando de a poquito. Entonces nosotros tenemos que no se ve en la macroscopía, mirando a simple vista no se identifica eso. Pero el paciente está anémico, ¿entienden? Entonces se hace test de guayaco. Test de guayaco. Y después se pide la endoscopía, la colonoscopía, ¿sí? Entonces para tener en cuenta, test de guayaco. Bueno, entonces para tomar en cuenta nosotros llamamos test de guayaco. Eso es lo que se pide aquí. Entonces vos lo que haces con el test de guayaco es ver si sale positivo. Te está orientando que hay realmente un sangradito mínimo anemizante porque el paciente ya crónicamente está sangrando, entonces puede ser un tumor del colon o cualquier tipo de tumor en el tubo digestivo, ¿verdad? O una pequeña úlcera que va sangrando, vos le haces la endoscopía digestiva alta y vos ves estigmas de que hubo sangradito, entonces todo eso te va a orientar. Para eso yo tengo que sospechar viendo también el laboratorio de mi paciente, ¿verdad? ¿Por qué es anémico? Tenemos que saber por qué es anémico. Y así, precisar el origen de la hemorragia basada solamente en el cuadro clínico resulta imposible. ¿Qué significa? Vos le mirás al paciente así, está pálido y yo digo, no, esta es una hemorragia digestiva. Alta o baja. Difícil saber si es alta o baja, pero nos orienta, con la historia clínica nos orienta. Un relevamiento de los antecedentes, forma de comienzo, tipo de sangrado, permitirían arribar una sospecha sobre la causa del sangrado. Los pacientes con hemorragia masiva deben ser mantenidos en condiciones hemodinámicas estables y es aconsejable su traslado a un área de cuidados intensivos para la adecuada reposición de volumen y control de las funciones cardíaca y renal. Ahora le pregunto algo. Un paciente que tiene un sangrado masivo, vamos a mandar a terapia intensiva.
¿Eso le va a curar o no le va a curar a un paciente con hemorragia masiva? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Le cura o no le cura la terapia intensiva a un paciente? Vamos organizar o embarque. Na cauda, Está dentro do trem, sai primeiro e depois você entra. Combinado? ¿Qué dicen, chicos? Tenemos un paciente con hemorragia masiva, un sangrado ahí por recto, y no da para hacer una colonoscopia porque el paciente no está estable, hay que hacerle, hay que transfundirle, hay que pasarle electrolitos, hidratación, vía venosa central y preparar al paciente, entra a terapia. El paciente está inestable, ¿verdad? Le vas a poder hacer una colonoscopia, pero el paciente sigue sangrando. Si la canilla, si la tornera, como dicen en portugués, está abierta, hay que cerrar ese sangrado. ¿Sí o no? Hay que parar ese sangrado. Sim, doutor. Sim, aí foi parar. cheiro. Hay que parar. Para o sangrado, mas a hemodinâmica do paciente tem que ser vista que às vezes a cauterização do sangrado resolve. Só às vezes com a cauterização. O Claro. é importante, mas Pero, bien. Pero para hacer la cauterización, vos tenés que ver dónde está sangrando. Y ahí vos no ves el sangrado, sangra, y no das para hacerle la colonoscopia. ¿Qué hay que hacer ahí? tem que Vitamina K e... No funciona, continúa sangrando. Le hicimos No. vitamina K, todo, le vamos a hacer todo, chicos, pero no funciona. Hay que fechar la tornera, hay que cerrar en la canilla, hay que parar el sangrado. Le llevamos a terapia, todo le hicimos, pero continúa sangrando tu paciente. ¿Qué significa? Que algo está sangrando con un buen calibre y que no va a parar. Sim. ¿Y qué hay que hacer ahí? Teria que fazer uma laparoscopia? O la paroscopía, vamos a mirar. La parotomía tenemos que hacer. Para entrar a mirar, abrir. Ahora, yo le pregunto lo siguiente. Si yo no tengo colonoscopía, no tengo endoscopía, ¿qué es lo que voy a operar y qué es lo que tengo que sacar? ¿Qué es lo que hay que cortar? A ver, ¿qué hay que hacer? Faz a laparoscopia para poder identificar onde está sangrando para solucionar, não seria assim? Podría ser, pero viste que vos tenés que mirar por dentro es el sangrado, no es por fuera. Entonces, ¿cómo vas a Doutor, encontrar? eu creio que tem fazendo laparotomia exploradora, tu vai identificar lá a área de necrose e fazer uma colonoscopia. Como Bien. se chama? Colonoscopía. Isso. Pero viste que no vas a poder hacer la colonoscopia porque sangra y mancha todo tu cámara, no da para hacer la colonoscopia, pues sigue sangrando, no da. Tenés que no conseguir. Nesse caso é só a laparotomia mesmo. Ahí está, abrimos el abdomen, pero ¿qué es lo que tengo que...? Viste que es por dentro del intestino el problema, no por fuera. Entonces vos entras, a veces sí, como dice el compañero, a veces se ve un área de necrosis y sacamos, pero la mayoría de las veces no se ve. Y si no se ve dónde está sangrando, ¿qué es lo que yo debo de sacar para parar el sangrado? Ahí está. Você me apertou sem me abraçar, doutor, não sei. Sí, sí. Doutor, E vai tá. fazer a ressecção do intestino? ¿Cuál intestino vas a sacar ahí? No caso, Tenés é que o acertar. intestino grosso. ¿Qué parte vos sacarías del intestino grueso? Aí seria o problema, porque eu tenho que saber onde seria o sangrado, né? Y eso le estoy diciendo. Este se llama materia gris, se llama, ¿verdad? Es situaciones que sí suceden y yo ya muchísimas veces ya me sucedió. Entonces, vos tenés un paciente que sangra bastante por abajo. Vos sabés que tenés que hacerle todo lo que estuvimos diciendo, pero no da para hacer una colonoscopia. Sangra, el paciente está inestable, ya está intubado, ya entró en terapia, o está en la urgencia, va a entrar en terapia, pero sigue sangrando. Vos le hidratás, le pasás transfusiones, no para el sangrado. ¿Qué pasa ahí? Tenemos que entrar a operar, perfecto. ¿Y qué vamos a sacar? Porque yo les mencioné que puede sangrar desde la faringe hasta el ano, dijimos que puede sangrar. O le sacamos todito desde arriba, no da, ¿verdad? Não dá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando entramos a operar para sacar? Adivinen qué es lo que hacemos. Tampoco abrimos todo el intestino como un libro, ¿verdad?
¿Qué es lo que Não se hace? sei, doutor. Fala para mim saber. Me ensina. Bueno, vamos a ver el caso de nuestro paciente que estamos mencionando. Tiene un sangrado masivo, significa que es sangre roja rutilante, ¿sí? Buen punto ahí, primer punto eso. Significa que si es sangre rectorragia así masivo que está sangrando, podría ser, recuerden eso, que viene de hemorragia digestiva baja, a partir de ahí. Entonces mi problema va desde mi ángulo de Treitz para abajo. No voy a poder sacar todo, dejar solo duodeno, no da. Entonces lo que se hace en la mayoría de los casos, recuerden eso, cuando hay un sangrado que viene así, como yo le estoy diciendo, masivo, que viene un sangrado ahí importante, probablemente el problema está todo en el colon. Alguna parte del colon está sangrando. Entonces lo que se hace se llama colectomía total. Colectomía total. ¿Qué significa colectomía total, chicos? Retirar todo o colon, doutor. Retirar todo el colon. Ahora le pregunto, ¿está bien o está mal eso para ustedes? Sacar todo el colon. ¿O qué les parece? Muito Tá mal. mal. Y tenemos dos puntos de vista, ¿verdad? La crítica versus tienen razón, está mal, no podemos, está bien, sí podemos, pero póngase a pensar, si el paciente sigue sangrando se va a morir, el paciente está inestable y se hace una colectomía total. Es una de las indicaciones de colectomía total, es un sangrado que no para, inestable tu paciente, no poder realizar colonoscopía, sangrado, es un sangre difícil de encontrar en el servicio también. Entonces este paciente nosotros tenemos que sacar todo el colon y se deja solamente el intestino delgado y se hace una ileostomía. Y ahí Coloca a nosotros bolsa. sacamos todo el colon y colocamos una bolsita de ileostomía, exactamente. Y sacamos todito el colon, todito el colon Então, sacamos. O sangue, saca o colo, o paciente morre. o sangue vai Sim. parar. Provavelmente ele pode ter uma probabilidade de recuperação, Ahí está. Y- Buenísimo punto de vista. mas certeza a gente só vai ver depois, no futuro. Não temos garantia. Claro, pero ¿qué E es lo que se vos ele hiciste ahora? sobreviver, ele vai viver com bolsinha de colostomia. Un buen tiempo, un buen tiempo. Isso. Porque hay forma después de reparar, pero le explico, ya no va a tener colon, vamos a sacar Sí. el colon, eso es lo de menos porque vos paraste el sangrado, como dijo el compañero, vos lo que haces es, primero salvar la vida de tu paciente, que es sacar todo el colon, paró el sangrado, paciente empieza a estabilizar con el tiempo perfecto. Y el colon que vos sacaste se envía a sí mismo para anatomía patológica y se va estudiando hasta saber el cuadro clínico, el resultado de anatomía patológica, ¿sí? Y luego el paciente ya, vamos a parar el sangrado, el paciente va a empezar a estabilizarse. Entonces la idea es una colectomía total ante un paciente con le voy a explicar, un paciente con un sangrado, una rectorragia importante. Entonces es un paciente que tenemos que sacar todo el colon. ¿Entienden? Se hace una colectomía, una ileostomía y lo único que queda es un pedacito, un pedazo de recto. ¿Sí? A nivel de promontorio nosotros sacamos de ahí para que en el futuro, como estábamos diciendo, ¿verdad? Para en el futuro, porque si es un hemorroide que está sangrando, chicos, sangra ahí, forma en el esfínter anal ya se ve un hematoma, se ve un vaso sanguíneo dilatado, da para dar 1 o 2 puntitos para parar el sangrado, pero como yo le mencioné, cuando es algo así fuerte, que no para, que no cede, ahí nosotros estamos frente a un sangrado a nivel del colon. Entonces se hace una colectomía total, se deja un pedacito de recto a nivel del promontorio, porque en el futuro vamos a unir con el intestino delgado que sobró. Sí, se hace una anastomosis, pero estamos hablando más en el futuro, como dijo la compañera, ¿verdad? Más en el futuro. Entonces lo que se hace con el paciente es parar el sangrado de esa manera. Entonces existen indicaciones de colectomía total. ¿Entienden? Como dijo también la compañera, a veces
vos le llevas a terapia, le hidratás al paciente, se llama resucitación, ¿verdad? Le hacemos nosotros transfusiones y hay un pequeño porcentaje que para el sangrado, ¿sí? Pero a veces no para, y cuando no para y sangra, pero sangra de forma masiva, hay que entrar a operar y se saca todo el colon y se deja solo el ilion hacia afuera, hacia el exterior. ¿Entienden? Professor, quanto tempo depois pode ser feita essa anastomose? Mínimo, para una buena anastomosis, tenemos que recuperar todo lo del paciente. Entonces, el paciente si está anémico, en terapia, tiene que mejorar aproximadamente en 9 meses a un año podemos hacerle a un paciente. Ah, então não tem um tempo ideal. O negócio é a recuperação, aí depois que é feito, né? Não tem um prazo para ser feito isso. Claro, a mí me gusta esperar bastante tiempo porque después las adherencias son más laxas y más fácil de disecar. En cambio, si vos haces de forma más prematura, el paciente tiene que estar en buenas condiciones, proteína, albúmina, no tiene que estar anémico, tiene que estar recuperado, resultado de anatomía patológica, o si sale algún tumor, hacer su quimio, su tratamiento, ¿entienden? Por eso se espera que todo salga bien y después se decide la anastomosis. Está bien, por eso es lo que le explico que se espera un tiempo. El tiempo estimado es de 9 meses a un año, pero hay algunos cirujanos que en 3 meses, con el resultado de anatomía patológica, paciente ya recupera, ya tiene buena proteína, bien nutrido, se puede operar en 3 meses, ¿verdad? Pero yo le explico que la mayoría de los casos nosotros operamos 9 meses, un año para tocar estos pacientes. ¿Está bien? Entonces le explico que eso ya sería, como yo le dije, en un futuro, dependiendo de lo que salga de su resultado. Pero, como le explico, ¿qué es lo que se hace entonces en un sangrado masivo que no para? Recuerden que es indicación de laparotomía exploradora, colectomía total, se saca todo el colon, ileostomía, y el paciente queda en terapia intensiva para ya su recuperación hemodinámica, ¿verdad? Pero recuerden algo, es un paciente de altísimo riesgo que ya entramos a operar, que ya sangró bastante, ¿verdad? Paciente inestable entramos a operar. Entonces, para que tengan en cuenta, un paciente muy, pero muy grave. ¿Sí? Eso quiero que ustedes sepan, que cuando llega así, ustedes ya tienen que prenderse la lamparita y recordar que si es un paciente que no para el sangrado, se tiene que operar. Sim. Doutor, uma pergunta. Existe possibilidade desse paciente que apresenta hemorragia digestiva baixa parar com medicamentos como a vitamina K, ácido tranexânico, nossa, travou. Sí. O si no le haces también transfusiones sanguíneas, le haces plaquetas, todo eso ayuda, y hay un pequeño porcentaje que puede parar, dependiendo del tipo de sangrado. Eso le digo, si es un sangrado masivo, casi no para, pero si es un sangrado no masivo, pero tiene un sangradito, hay un porcentaje que paran de forma espontánea. Por ejemplo, el divertículo colónico puede sangrar y después para su estadio, como vos dijiste, le medicamos para el sangrado, se hace la colonoscopía y se ve los coágulos adheridos. Entonces sabemos que el divertículo colónico que sangró del sigmoides, por ejemplo. Sí. Claro que hay, pero como yo le dije, vamos a hacerle todo lo que podamos, pero si es un sangrado masivo, eso es lo que tienen que diferenciar. Casi no para el sangrado. Es muy difícil que en un sangrado masivo pare. Sim, gracias, doutor. Perfecto, entonces para tener una idea, otro panorama, saber que son pacientes muy delicados. La anoscopía y rectosimoidoscopía deben ser efectuadas en búsqueda de lesiones anorrectales sangrantes. El anoscopio, que tiene un visor lateral, ayuda mucho cuando es un sangradito, ¿verdad? Pero cuando es un sangrado masivo no da ni para ver, porque mancha la lente y no da para ver, visualizar, ¿verdad? Entonces, pero en el caso que da para un poco más de sangrado, se hace la anoscopía, es para tratar de ver es más corto en longitud, entonces permite evaluar el recto, si hay, por ejemplo, hemorroides internas, qué grado de hemorroides. En la rectosimoidoscopía ya es más prolongado, que te permite ver hasta el ciego, se puede, hasta la válvula ileocecal, entonces te permite ver bastante bien eso. La colonoscopía es como método diagnóstico y tratamiento, ¿verdad?
si hay algún sangrado, pero no ese sangrado activo, sino que un sangrado ya nosotros llamamos que babear es saliva, ¿verdad? Salivar, babea un poquito, entonces se libera adrenalina, se inyecta adrenalina y eso hace vasoconstricción y para el sangrado, ¿verdad? Entonces la colonoscopía es un método diagnóstico y tratamiento también, o ves de forma directa, ¿sí? Después tenemos algunas que otras clasificaciones. Acá vemos nosotros de Trata y Forde, dice que en el 83 han enunciado los siguientes criterios para un diagnóstico exacto del sitio de sangrado. Si vos le haces la colonoscopía, tenés que visualizar el sangrado, si es activo, hallar si hay sangre fresca en un segmento específico del colon, pero sin contenido hemático proximal de aquel, o presencia de coágulos adheridos en la pared colónica. Entonces nosotros podemos presentar de estas tres maneras. Si yo entro para mirar adentro del colon y veo un sangrado activo, ahí está el sangrado. Si encuentro sangre fresca ahí pegado, adherido al colon, puede ser. Y si hay un coágulo adherido por la pared, probablemente de ahí viene el sangrado. Si hay un coágulo adherido, nadie toca. Se queda ahí mismo, ahí viene el sangrado. ¿Entienden? Entonces, para tomar en cuenta estos tres criterios que se utilizan a nivel del tratamiento de la colonoscopía. Son algunos criterios, ¿no? Es bastante sencillo en ese sentido, porque muchas cosas no da para hacer, pero por lo menos visualizar qué segmento está afectado. Si es colon sigmoide, por ejemplo, el paciente ya tiene un sangrado activo, yo le libero adrenalina, hay un vasoconstricción, paró mal sangrado, perfecto. Y yo visualizo todo el colon y veo que solamente el colon sigmoide tiene divertículos que sangraron 1 o 2 y terminó. Bueno, ahora imagínense que el paciente empieza a sangrar y no para, medicamos. Nosotros ya sabemos que es el colon sigmoide. Ahí sí nosotros operamos y hacemos una sigmoidectomía. Ahí nosotros sacamos el colon del lado izquierdo del colon sigmoide y se hace una cirugía llamada Hartmann, que es sacar el sigmoides y hacer una colostomía, ¿sí? Y más futuramente se vuelve a unir eso, ¿verdad? Entonces le explico que cuando vos visualizás el sangrado, mejoró el paciente, pero con el correr de los días empieza a sangrar y no para el sangrado, ¿sí? Vos le tratás de hacer la colonoscopia, no para el sangrado, no da para visualizar, ahí hay que operar. Pero por lo menos nosotros ya sabemos qué segmento está afectado. Entonces tenemos varias presentaciones. El sangrado masivo que vino ya de entrada, que no da para visualizar. Otro que ya dio para visualizar, pero paró más el sangrado, pero con el correr de los días volvió a sangrar muchísimo, por ejemplo, y no para mal sangrado, pero por lo menos sabemos dónde está el segmento. Entonces son presentaciones que pueden pasar, ¿sí? Entonces tenemos varios panoramas, varios cuadros clínicos, entonces para tomar en cuenta eso. Si el paciente, por ejemplo, te dice, doctor, yo siempre hago mi colonoscopía porque yo tengo un sangrado en sigmoides, hay pacientes que ya te cuentan, ¿verdad? Y vamos a ver, entonces los familiares muestran y tiene varios estudios de colonoscopía que paraba ante el sangrado, pero ahora no para, significa que es el colon sigmoide es lo que está sangrando, ¿verdad? Entonces hay criterios que nosotros evaluamos también dentro de cirugía, ¿verdad? Bueno, acá le puse una patología demasiado frecuente. Se llama enfermedad diverticular. De acuerdo con las series publicadas, se considera que la incidencia de hemorragia digestiva baja, pero masiva, es por esta enfermedad y sería entre 3 a 27% de los casos. Acá ustedes pueden ver cómo tenemos los divertículos, estas pequeñas perforaciones, estas dilataciones que da aquí en el colon sigmoide, el colon descendente se ve bastante bien. Y es este segmento que se saca, ¿sí? Esto se saca a sí mismo, se cierra esto aquí abajo y esto se saca hacia afuera y se hace una colostomía. Entonces, para tomar en cuenta el divertículo, la enfermedad diverticular, la diverticulitis colónica, es una de las causantes del sangrado. ¿Cuál es la fisiopatología ahora? ¿Cómo es lo que ocurre el sangrado dentro del colon o de la hemorragia digestiva baja?
Una prominente vasa recta, un vaso sanguíneo recto, ¿verdad? Transcurre por la cúpula o por el cuello diverticular, por el divertículo colónico, ¿sí? Está íntimamente unida a la serosa y separa de la luz del divertículo por la mucosa. O sea, ¿qué significa? Que el vaso sanguíneo queda expuesto a la mucosa y unas pocas fibras musculares es lo que le envuelve. Se demostró que la mucosa del divertículo se ulcera, provocando cambios inflamatorios en la pared de la arteria adyacente que está ahí, situada. Esta situación, perdón, favorece la hemorragia, la ruptura, ¿sí?, del vaso sanguíneo, y entonces empieza a sangrar dentro de la luz intestinal. Entonces hay una debilidad de la pared, una exposición del vaso sanguíneo debajo de la mucosa, no tiene mucha protección y empieza a sangrar. Los estudios de arteriografía responsabilizan al colon derecho el 60 a 75% de los casos de hemorragia de origen diverticular. O sea que si sangra un paciente, eso es lo que yo le dije, cuando viene una hemorragia masiva, probablemente sea solamente el colon. Por eso dice, entre 60 y 75% de los casos, las hemorragias de origen diverticular son prácticamente del colon. Esto obedece que los divertículos ubicados son más grandes, con bocas más anchas que el colon del lado izquierdo, por lo cual la arteria estaría más expuesta a la injuria intraluminar. Entonces recuerden que ¿qué lado sangra más? ¿Lado derecho o lado izquierdo? El lado derecho produce más anemia, recuerden, y el lado izquierdo produce más obstrucciones. Pero cuando el lado izquierdo empieza a los divertículos a ulcerarse, ahí empieza a sangrar. Entonces vos no sabés si es derecho o izquierdo cuando entras a operar. Lo que se hace es sacar todo el colon. Es lo que yo le mencioné, ¿verdad? No es tan sencillo el sangrado diverticular. Se manifiesta por lo general como una hemorragia masiva. Aproximadamente 70% de los pacientes se detiene en forma espontánea por trombosis de la arteria que la origina. Ahí vino, la compañera estaba diciendo, ¿verdad? Si nosotros le medicamos, le hacemos su antitrombótico, si le hacemos nosotros tal cosa, si le empezamos a medicar al paciente, ¿mejora o no mejora? Puede mejorar, eso es lo que yo estuvimos hablando, pero a veces no. Pero cuando mejora, en un buen porcentaje de ellos para el sangrado. Pero cuando es un sangrado masivo, difícilmente, yo le mencioné, difícilmente para el sangrado. Ahora, si el paciente ya tiene antecedente que viene sangrando, se hace colonoscopía, enfermedad diverticular sangrante, que mejora, se va a su casa, vuelve otra vez 3, 4 meses después, mismo cuadro, colonoscopía, y viene arrastrando. ¿Por qué viene arrastrando ese cuadro? Porque hay una recidiva en un 20 a 25% de cada caso. ¿Qué significa? El primer caso, hay un 20 a 25% que va a sangrar, después sangra otra vez, y eso va aumentando hasta que tengamos que entrar en quirófano y sacar ese segmento que siempre sangra y inestabiliza y puede causarle la muerte a nuestro paciente. Entonces nosotros tenemos que tratar de siempre preguntar si el paciente ya tuvo antecedente de sangrado, y él te va a explicar que sí, o los familiares, y te van a mostrar todos los estudios que se venía haciendo. Eso es lo que más ocurre, ¿verdad? O que sangre de forma masiva, que el primer cuadro que le pasó no mejora, paciente se inestabiliza, sangre difícil de nuestro paciente de tener para transfusionar, y paciente va a una conducta de colectomía total, ¿verdad? Entonces son varias presentaciones que podemos tener en esta clase de pacientes. Bueno, pueden ver, acá se hizo una colonoscopía, ¿sí? Ven estos pequeños orificios, ¿sí? Estos pequeñitos, este grande no, estos pequeñitos. ¿Se puede ver? Sí, posso ver. Claro, y ese sería el divertículo por dentro, imagínense. Y pueden ver los vasitos sanguíneos aquí como van pasando, ¿sí? Por el colon, por la mucosa. Sim, dá para ver. Dá para ver. É normal, professor, bem vascularizado assim? Sí, el colon es bien vascularizado, pero es protegido por la mucosa, ¿verdad? Cuando es muy dilatado, como en esta situación el divertículo, el vaso principal que pasa por debajo de esto, porque la mucosa recibe un vaso de menor calibre, ¿verdad?
Cuando es muy dilatado, esto expone a la mucosa, entonces un vaso sanguíneo de mayor calibre se puede ver y ese es lo que sangra. Entonces, para tomar en cuenta, así mismo es el colon por dentro. Entonces, para tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que así se ve por dentro. Ahora, si hacemos, como dijo la compañera, a veces da para hacer una tomografía, podemos hacer una resonancia, se puede ver por fuera también las imágenes de diverticulares. En la tomografía simple, con contraste, se puede observar, ¿sí? Pero algo importante, quiero que ustedes sepan algo. Existen indicaciones para hacer colonoscopía. ¿Qué significa? Que si el paciente está con un dolor abdominal, ecografía o tomografía habla de una diverticulitis, y vos le haces una colonoscopía. ¿Qué hace el colonoscopio? ¿Qué hace dentro? Para poder observar esta superficie dilatada, envía aire y envía agua. ¿Entienden? Tira agua y tira aire adentro. Es como si fuera un inflador, ¿verdad? Que empieza a insuflar ahí adentro. Entonces se dilata el colon por el aire y por el agua que vos estás lanzando adentro para poder ver. Y al hacer esa dilatación de aire adentro, favorece a que lo que está inflamado se perfore. ¿Entienden? Entonces hay indicaciones para hacerle una colonoscopía. No es que a todos le vas a hacer. Entonces vos a un paciente con una diverticulitis, que es inflamación de los divertículos a nivel colónico, no vas a poder hacerle una colonoscopía hoy. Vas a tener que esperar mínimo, la indicación es de 30 días. 30 días después del inicio del cuadro vas a hacerle una colonoscopía, porque da tiempo de que se recupere la lesión que tiene, y ahí sí puede observar y ver bien dónde hubo eso, se ve los estimas de cicatrices, así se llama. Entonces ahí vos ya sabes dónde hubo el fallo. ¿Verdad? Entonces le explico que hay indicaciones. Ahora, si es sangrado, es un sangrado, cambia. Ahí tiene que hacer la colonoscopía. ¿Entienden? Hay inflamación versus hemorragia. O a veces los dos están juntos. Entonces es bastante complicadito este tema, ¿verdad? No es tan sencillo, pero le explico que cuando hay sangrado por abajo es indicación de colonoscopía. Pero si hay inflamación abajo, no vas a poder hacerle la colonoscopía. ¿Entienden? Porque vos favoreces a que se perfore. Y si vos no querías operar, ahora va a operar por una perforación. ¿Entienden? No querer significa que vos le estabas cuidando para que no se complique más, ¿verdad? Entonces, para tomar en cuenta que hay indicaciones, contraindicaciones, momentos de realizar, tratamientos que hacer. ¿Está bien? Son algunos detalles que tienen que tratar de ver. Otro que puede sangrar, además del divertículo, es los hemorroides, ¿sí? Ese se escuchó bastante. Hay varios casos. Hemorroides son dilataciones venosas del conducto anal que se desarrollan a partir de los plexos hemorroidales interno y externo. Si pueden ver la imagen aquí, podemos tener hemorroide externa del plexo hemorroidal externo, o pasando la línea anorrectal, por arriba está el plexo hemorroidal interno. Pero cuando eso se dilata, la dilatación sacular se llama hemorroide. Y esto puede sangrar. Eso yo le mencioné, a veces vos revisás con el anoscopio y el anoscopio te permite visualizar unos cuantos centímetros, entonces ahí vos ya ves el sangrado. A veces el sangradito viene acá afuera, miren, ahí empieza a sangrar y le damos un puntito ahí para que pare el sangrado. Ahora sería una medida de parar es un anestésico local y se da un puntito. Ahora, en el caso que sea un sangrado del hemorroide ahí. Cuando el hemorroide es interno es muy difícil de saber si es interno, muy difícil saber si con el tacto rectal viene un sangradito, entonces no da para visualizar, a no ser que vos tengas un visor, ahí cambia, pero si es un sangrado activo ya no podés ver. Entonces hay formas de evaluar eso. Pero para tomar en cuenta, recuerden que está el hemorroide también como una patología sangrante que se presenta, y ahí es bastante frecuente encontrar los hemorroides. Pero los hemorroides se clasifican. Después tenemos una clase nosotros de patología orificial. Ahí vamos a hablar un poco más. El mecanismo patogénico más común es el esfuerzo evacuatorio. Paciente estreñido, ¿verdad?
se va al baño, trata de irse de cuerpo, mucho tiempo sentado ahí con el celular, está ahí mirando, no se va de cuerpo. Hay una presión intraluminal para la evacuación, una presión endoanal, lo cual dificulta el retorno venoso y desliza hacia afuera el tejido hemorroidal durante la defecación. Entonces ahí empieza a formarse los hemorroides, ¿verdad? Paciente estreñido crónico, antecedentes familiares, paciente que está mucho tiempo sentados trabajando, ¿sí? Los choferes. ¿Cómo Professor, força do parto também, né? Parto normal. Ahí está, exactamente. Parto vaginal, que hace un esfuerzo físico, puede haber prolapso rectal, puede haber hemorroides, puede haber fisuras, puede haber... Todos son patologías no orificiales, ¿verdad? Que puede pasar. Pero, ¿cómo se dice chofer? Chofer se dice también en portugués. Los que son chofer, conductores... Motorista, ahí está. Los motoristas, y eso es lo que suelen llegar con frecuencia con hemorroides, ¿verdad? En mi consultorio, por ejemplo, llega mucho paciente. ¿Por qué consulta? El paciente ya te dice, tengo hemorroides. Y le tenés que revisar. Al examen físico vos revisás y ya ves el hemorroide externo, por ejemplo. Eso se clasifica. Después vamos a dar nosotros la clase de hemorroides, ¿sí? Y ahí vos le orientás qué tiene que hacer, ¿sí? Eso nosotros vamos a dar después. Pero la idea de ahora, de la clase de ahora, es que sepamos que hay patologías que sangran. Entre ellas está la hemorroides. Bueno, por ser esta la afectación anal más conocida, muchos pacientes refieren ser portadores de hemorroides cuando en realidad padecen de otra patología no rectal. Porque ellos pues dicen, está sangrando, no, ese es mi hemorroide. Y era una enfermedad diverticular, un tumor, muchas cosas puede ser. Durante el interrogatorio es necesario investigar el hábito intestinal del paciente, ya que la corrección del trastorno es un aspecto esencial del tratamiento. ¿Qué significa hábito intestinal? ¿Qué sería? ¿Qué se entiende, mejor dicho? Las evacuaciones, o sea, si va todos los días, cuántas veces, si tiene una constancia de hacer esto. Y otra, pero ¿cómo vos sabés que es normal? ¿Cómo vos entendés? ¿Cómo vos sabés que se va bien de cuerpo? As características da fezes. Sí, As características da fezes. se va todos los días. Bien, bueno, estamos entendiendo ya. Ahora, vamos, porque cada intestino es diferente, ¿sí o no? Sí, prof. Perfecto. Si hay una paciente que consume, por ejemplo, medicamentos, vamos a llamarlos psiquiátricos, ¿sí? O utiliza, por ejemplo, paciente que tiene una artrosis, artritis, consume codeína. Hay medicamentos que hacen lo que se llama el intestino irritable, el intestino perezoso. Entonces es muy difícil que ese paciente tenga el mismo hábito que los demás. Por eso el interrogatorio es bastante importante y saber la cantidad de veces que va al baño. Ahí la siguiente pregunta sería, ¿cuántas veces te va al baño? La consistencia, como dijo la compañera, si es muy resistente, pétrea. Entonces son pacientes que favorecen al hemorroides. ¿Y en qué trabaja? Yo le mencioné que los motoristas, como hablamos, es lo más frecuente que llegan es por hemorroides. Entonces nosotros tenemos que siempre preguntar en qué trabaja, qué tal se va al baño, cantidad de veces que va al baño, la consistencia si suele ser muy dura o no, si consume algún tipo de medicamento. Todo eso favorece a que vos puedas ayudarle a tu paciente. Tiene que cambiar el hábito, por ejemplo. Eso es lo que solemos siempre indicar, ¿verdad? Se va con la nutricionista, le empieza a indicar otros tipos de alimentos con fibra, se le pide también que va consumiendo, por ejemplo, algún lubricante como la lactulosa. Entonces así el paciente va a mejorar un poco más su hábito y va a mejorar también el paciente y va a disminuir el sangrado, la molestia del hemorroide, todo eso favorece. Entonces es importante saber el hábito del paciente. Entonces todo está bien, pero es importante saber también las medicaciones que consume, ¿verdad? Un paciente que consume codeína es bastante diferente de un paciente que no consume codeína. El que consume codeína con frecuencia produce mucho estreñimiento, intestino perezoso,
¿sí? Hay pacientes que ya nacen con ese trastorno a nivel intestinal. Entonces son cosas que vamos a ir a tratar de corregir o cambiar el hábito del paciente para que favorezca al paciente. Entonces siempre es importante saber eso, ¿verdad? Preguntar, ¿verdad? Ô, professor, a questão cirúrgica quando tem muito sangramento, é isso? En realidad es un buen punto, ese es un buen punto. La cuestión quirúrgica de las hemorroides se clasifican de acuerdo al estadio, ¿verdad? 1, 2, tratamiento médico, 3, 4, quirúrgico. ¿Está bien? Más o menos para que entiendan. En el estadio 1, 2 se hace un tratamiento médico, vasotónico, se trata de darle otros hábitos, cambiarle alimentación, y todo eso ayuda a que el paciente no tenga mala presión intraluminal y mejore. Ahora, el estadio 3 y 4 significa que sale el hemorroides, entra otra vez, y el 4 cuando el hemorroide ya queda afuera. Entonces son situaciones que sí deben de operarse. ¿Entienden? El 3 y 4 se opera, el 1 y 2 se trata de hacer un tratamiento médico. Professor, por isso que tem que pedir para o paciente fazer manobra de Valsalva, né? Para saber se ela... Si hay un hemorroides en un estadio 3, por ejemplo, ella sale. El estadio 2 es la que sale y vuelve. El estadio 3 es que sale y vos tenés que empujar con el dedo para que entre de nuevo. Em el exame físico, profe, ¿qué sería crucial para diferenciar las hemorroides de los tumores de anorretales, estos que son externos? Porque yo andé estudiando y para mí, a mirada, son muy parecidos. Son muy parecidos, perfecto. Lo que cambia es el estado del paciente, el estado general del paciente. Un tumor son muy agresivos, ¿verdad? El estado general del paciente es más delgado, más caquético, viene con un estado general diferente, laboratorialmente viene muy alterado, muy anémico. Entonces cambia mucho eso, pero mirando así la tumoración, como decía, es bastante difícil de diferenciar, pero la diferencia es que vos le preguntás el hábito, le preguntás la cantidad de veces que va al baño, y ahí te vas buscando la forma para ver si es o no un hemorroide. El hemorroide pues viene una dilatación sacular, ¿sí? Y el otro es una tumoración de la mucosa, ¿verdad? Vamos a hablar que es un poco diferente, pero mirando de afuera, como vos decís, son parecidos. Son muy parecidos. Otra cosa sería la historia, ¿no, profe? Porque el cáncer va a ser un poco más brusco y el otro, a veces el paciente ya tiene de por vida estos hábitos intestinales, como deciste, ¿sí? Claro. Muchas gracias, porque realmente para mirar, para mí son muy parecidos. Exactamente, son muy parecidos. En esos casos ya tenés que hacer un anoscopio, biopsias, excelente. Buena pregunta difíciles. Bueno, miren aquí, hemorroides, como nosotros estuvimos hablando, los hemorroides pueden ser externas e internas. Entre las internas, la proctorragia escasa o moderada es el síntoma más frecuente de la hemorroides interna, ¿sí? Típicamente ocurre sin dolor, acompañado de la defecación a su término. ¿Qué significa? La proctorragia sería cuando el paciente se va de cuerpo al baño y al limpiar el papel higiénico se mancha de gotitas de sangre. Entonces se limpia y después mira así para... ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tiene gotitas? O cuando se levanta o no se fijó, ¿verdad? Se levanta para estirar el baño, ve que tiene manchitas de sangre ahí en el agua, ahí en el inodoro. Entonces le llama la atención eso. Eso se llama proctorragia escasa o a veces moderada cantidad. Entonces después de irse del cuerpo y la hemorragia interna con un tacto rectal no se identifica. La hemorragia externa sí se puede identificar porque se palpa, se ve. El otro, vos colocas el dedo, comprime el plexo y ya no se ve. Lo que sí puede de repente es venir un pequeño sangradito por el dedo, pero hasta ahí. No es tan frecuente identificar la hemorroide interna, además con un visor, ¿sí? Para diferenciar. La sangre aparece separada de las heces, a menudo en gotas luego de la evacuación y solo visible en el papel higiénico. Esas son las hemorragias internas, ¿sí? Del plexo hemorroidal interno. Después hay otras patologías. El prolapso, por ejemplo, pero en este caso hay un prolapso hemorroidal,
Bueno, aquí al hablar de prolapso, nosotros hablamos de la mucosa, del contenido que sale hacia afuera. Sería un poco diferente de nuevo, pero también puede tener acompañado de hemorroides, ¿verdad? Ocasiona una sensación de plenitud, pesadez anorrectal y puede palparse como una tumefacción permanente necrosis hemorroidales prolapsadas. Entonces, prolapsa cuando ya sale el contenido, la mucosa intestinal por ahí. Así como se ve la imagen, ¿ven? Bastante agresivo la imagen. Es bastante agresivo. Se puede ver esta imagen. Estas son las hemorroides externas. La trombosis es la causa más frecuente del síntoma de la hemorroide externa. El paciente viene con un dolor anal intenso. Este ya es una cicatriz, ¿pueden ver? Este es un plicoma, se llama. ¿Ven? Una cicatriz en hemorroide que ya no hay más. ¿Se puede ver? Esto. Este es el canal anal. Este es un plicoma. Y esto ya es azulado, rojizo, doloroso. Ese es una trombosis de la vena hemorroidal externa y le traduce un dolor intenso al paciente. A veces nosotros abrimos eso, drenamos y le damos un puntito para calmar un poco más el dolor al paciente, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta nomás que puede haber una trombosis también de los hemorroides externos. Dolor de aparición brusca y por la presencia de una tumefacción en el margen anal que ocupa un cuadrante o un hemiano. La tumefacción es de color azulado debido a la presencia de coágulo en su interior. ¿Se puede diferenciar? ¿Pueden diferenciar eso? ¿Sí? Fíjense, ve. Aquí el plicoma que es una cicatriz anterior y este es el canal anal. Y acá ese rojo está alrededor. Esto es una trombosis. El paciente viene más por el dolor de la trombosis que por el hemorroide. Tal vez el hemorroide siempre tuvo, ¿sí? Siempre tiene. Pero esta vez viene la urgencia por eso. El dolor es continuo, no pulsátil, y por lo general disminuye progresivamente en los días subsiguientes, desapareciendo por completo en una o 4 semanas y dejando a veces pliegues indurados en la piel denominados plicomas. ¿Recuerdan que yo le dije que es plicoma? Acá se ve uno. Voy a volver en el anterior, miren, este es un plicoma, ¿ven? Sería un rastro de un hemorroides ya que había trombosado o que había ya obstruido y luego se secó y se quedó, ¿verdad? La cicatriz. No en todos los casos ocurren, ¿verdad? Pero a veces se encuentra. Entonces, cuando nosotros vamos a hacerle tacto rectal a un paciente, nosotros siempre miramos primero margen anal y si encontramos algunas que otras dilataciones venosas o algo, ya está contraindicado hacerle un tacto rectal, ¿verdad? Le va a doler al paciente, podemos lesionar, puede sangrar. Entonces, para tomar en cuenta eso, ¿sí? El examen físico. Oh, e nesses casos, então, o senhor falou que não é para fazer. O que se tem que fazer? O que se hace? Ahí está. Número 1, tenemos que saber su motivo de consulta. El paciente si viene, por ejemplo, para consultar porque tiene una sensación de que no se va todo al baño. ¿Qué significa eso? El paciente siente que tiene como si fuera una materia fecal que no cayó todo. Entonces, él consulta por eso. Entonces, vos le observás y ves y le decís, bueno, se ve una hemorroide, se ve un rastro, eso no vamos a tocar. Vamos a tener que darte si tiene algún tipo de dolor, a veces tiene fisura, le vamos a indicar algunas pomadas hemorroidales con analgésicos y le vamos a decir que va a cambiar su estilo de alimentación, orientarle a un coloproctólogo. Entonces no vamos a poder hacerle un tacto rectal. ¿Por qué? Porque vos ya visualizás de afuera que tiene un hemorroide externo, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces eso sería lo más recomendado, no tocar en el caso que tenga ya se visualiza bastante bien. Cuando no se visualiza, el paciente siente una molestia, vos le haces el tacto. Y a veces al retirar el dedo del guante vienen unas gotitas de sangre. Entonces ahí podría ser que tenga algún tipo de hemorroides interna. No sería, ¿cómo te voy a decir? Fidedigno decir que sí es, confirmamos que es, porque podría ser sangrado, podría ser otras cosas también.
pero por lo menos ya le orientás y le decía al paciente, sí, es cierto, tenía unas gotitas de sangre, sí, pero en este caso no se le hace tacto, ¿sí? Ya se visualiza, no se hace tacto. E esse plicoma, se saca, doutor, se tira ou não, ele fica? Cuando tiene esa sensación, como yo te mencioné, de que hay algo ahí que no bajó todo, se saca, exactamente. Esos son algunos vestigios que le molestan mucho a los pacientes. Gracias. Perfecto. Você saca e manda para exame? Sí, recuerden algo, todo lo que nosotros sacamos tenemos que orientar para estudiar por anatomía patológica, ¿sí? Para No se estudo. olviden, todo lo que vos sacás, apéndice, vesícula, uña encarnada, como se dice, uña encravada, como se dice, eso por ejemplo ya casi no, eso no enviamos, pero el resto sí, toda tumoración, lunar, quistes, todo lo que sacás hay que enviar, ¿está bien? Bueno, el examen físico. ¿Cómo yo le realizo el tacto rectal? Dice. La posición más empleada son lateral izquierdo y genupectoral. Vos le pones de costado posición fetal o genupectoral, que es la posición que el paciente se acuesta con las piernas dobladas y le hace un tacto rectal. Genupectoral casi no usamos nosotros. Más le ponemos de costado a los pacientes y revisamos el margen anal. ¿Qué es lo que nosotros inspeccionamos? Al mirar, puede diagnosticar un prolapso hemorroidal, una dermatitis o la presencia de una trombosis hemorroidal externa. Ya no vas a más poder hacer el tacto en una trombosis, en una dermatitis no vas a poder hacer tacto, en una fisura anal tampoco puedes hacerle tacto, le va a doler, va a sangrar, entonces vos no le haces. El prolapso hemorroidal no manifiesto puede ponerse en evidencia haciendo pujar al paciente, como dijo la compañera. Cuando vos, antes de hacerle el tacto, vos le pedís que el paciente haga Valsalva, y cuando hace Valsalva al paciente, ahí se visualiza, por ejemplo, el prolapso, el hemorroide, todo eso. Entonces es importante, antes de introducir el dedo, pedir que haga algún tipo de Valsalva. ¿Está bien? En el tacto anorrectal, las hemorroides internas no son por lo general palpables, eso es lo que yo le digo, ya que se aplanan a ser tocadas. El tacto también puede descartar otras patologías como abscesos, tumores, eso es lo que es la compañera, a veces muy difícil de identificar, pero a veces se siente una induración bastante importante, duro, pétreo, entonces ahí podemos sospechar de otras cosas. Hipertrofia papilar, una fisura indurada, el tacto rectal te permite eso, pero si vos ya ves una fisura ya no vas a poder tactar, le va a doler y puede sangrar. Entonces normalmente una contraindicación del tacto rectal es hemorroides sangrantes que ya se ve, trombosis venosa visualizada, fisura anal o una cirugía reciente de la región anorrectal. Entonces no se suele hacer tacto rectal en estos pacientes, ¿verdad? Entonces para tomar en cuenta también eso. Bueno, repasando entonces, todo paciente con hemorragia digestiva baja y alta, yo tengo que definir de acuerdo a mi ángulo de Treitz. ¿Por qué? Porque de arriba el ángulo de Treitz, endoscopía digestiva alta. Debajo el ángulo de Treitz, colonoscopía. Si la endoscopía digestiva alta sale negativo en una hemorragia digestiva, voy a tener que pedirle una colonoscopía. Si la colonoscopía sale negativo, una enteroendoscopía o las cápsulas fotográficas, ¿verdad? Son guías que vamos a ir haciendo. ¿Pueden hacer otros estudios? Sí, pueden hacer. Ecografías, tomografías, resonancia, todos sirven para tratar de orientarnos al diagnóstico, ¿verdad? Ahora, si el paciente está anémico y nosotros sospechamos que es un tumor del colon derecho, ¿por qué sospechamos? Tuvo pérdida de peso, trastorno intestinal, a veces palpamos el abdomen, se palpa alguna masa, entonces yo digo, bueno, voy a pedirle test de guayaco para ver, entonces test de guayaco positivo, te dice, significa que sí está sangrando en algún lado. Bueno, es lo más rápido que puede hacerse. Y después le van a decir, bueno, vamos a pedirle una endoscopía digestiva baja ahora, porque puede ser un tumor del colon. Y así, la colonoscopía puede tomar muestra para biopsia también. Entonces podemos tomar muestras para biopsia, visualización directa. La endoscopía digestiva alta también te ayuda a tomar muestra, biopsia, te da la visión directa. A veces el tratamiento es inyectar adrenalina para parar un poco el sangrado.
¿verdad? Son condiciones que nosotros podemos encontrar, ¿sí? Para diferenciar inclusive. Todo paciente se hidrata, se evalúa tipificación, coagulograma, ¿sí? Y hay una escala que se llama escala de Child, escala de Child se le dice. La escala de Child se utiliza para vos saber el índice de morbimortalidad del paciente, ¿sí? Entonces vamos a tratar de ver. Un rato aquí. Voy a colocar aquí escala de Child. ¿Qué tal estamos? ¿Estamos bien? Muy bien, perfecto. Bien, chicos, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Voy a compartir aquí. Ahí está. ¿Pueden ver? Toda la escala. Dice escala de Child, ¿sí? Perfecto. Esa escala es muy buena. Toda hemorragia digestiva tiene que tener esta escala, chicos. Sistema de estadificación usada para evaluar el pronóstico de una patopatía crónica se usa ahora para determinar el pronóstico, así como la necesidad de un trasplante de hígado. Bueno, el Child. Pero ¿por qué voy a usar un Child en hemorragia digestiva? Vamos a mirar aquí. Hay unos criterios clínicos. Bilirrubina, miren, valor de la bilirrubina, si tiene ascitis, tiempo de protrombina, si tiene o no encefalopatía, y qué tipo de grado tiene, y albúminas, ¿sí? Después, acá Child te da lo que se llama, Child te da un cierto puntaje, ¿sí? Tenemos Child A, Child B, un Child C. El grado, el A, una enfermedad bien compensada, sobrevida al año de 100%. Sí, compromiso funcional significativo 80%, enfermedad descompensada 45%. ¿Qué significa eso? Te va a dar el índice de morbimortalidad. ¿Entienden? Te va a dar el índice. Nosotros tenemos que saber cómo yo sé que tiene ascitis, por ejemplo. ¿Cómo yo sé que un paciente tiene ascitis? ¿Cómo yo sé que un paciente tiene líquido dentro del abdomen? Abdômen globoso, o senhor quer dizer? Como é o exame físico? Ou... Está bien, examen físico 1. ¿Y otro examen, otro estudio? Tomografía. ¿Otro? Tomografía está bien. ¿Otro? Que te pueda cuantificar. Ecografía. Ecografía. Bien, toditos son buenos. Lo más simple es ecografía. Ecografía abdominal que te indique la cantidad de líquido para ver si es leve, moderado o cierta cantidad. Bilirrubina, todo esto te va a dar un panorama del paciente con hemorragia digestiva y eso te va a dar el índice de morbimortalidad. Y ahí vos ya sabés el estado que está tu paciente. ¿Entienden? Ecografía más el resto que yo le mencioné. Albúmina. Si tiene una encefalopatía. Tiempo de protrombina que es TP, ¿verdad? Coagulograma. Bilirrubina y algunos criterios que vamos a evaluar. Se hace unos puntajes. ¿Sí? Se suma esto y te va a dar el índice de morbimortalidad y el grado de Child que tiene tu paciente. Si un paciente que tiene un Child bastante avanzado, ¿por qué le voy a hacer un Child a un paciente con hemorragia digestiva? ¿Por qué? A ver, ¿por qué le vamos a hacer? ¿Qué tiene que ver el hígado? ¿Qué tiene que ver, chicos? La bilirrubina, las proteínas también. Todo está bien.
Pero ¿qué patología más frecuente te da hemorragia digestiva alta relacionado al hígado? Cirrose hepática? Cirrosis hepática te va a dar una hipertensión portal, varice esofágica, sangrado. ¿Sí o no? Sim, a varizes pode se romper e aí causa a hemorragia digestiva. Claro. Entonces, ¿vieron cómo se relaciona? ¿Sí? Entonces la hemorragia digestiva se relaciona con la escala de Child y Child te va a decir el índice de mortalidad que tiene tu paciente. ¿Entendieron? Entonces es una escala que nosotros utilizamos. Toda hemorragia digestiva tiene que tener su escala de Child, principalmente hemorragia digestiva alta. ¿Entienden? Hemorragia digestiva alta principalmente. Le hacemos una escala que se llama escala de Child. Child-Pugh es para saber el estado hepático, pero te da un panorama de índice de mortalidad ya de tu paciente. Si su hígado de tu paciente, que es una cirrosis hepática, está en mal estado general, ¿sí? Aquí, y se agrega la hemorragia digestiva también, estamos en un paciente que tenemos que saber su índice de mortalidad y ahí voy a saber con qué tipo de paciente vos estás tocando y si vas a necesitar terapia intensiva a tu paciente. ¿Entienden? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, que la escala de Child se utiliza. ¿Sí? Child-Pugh o Child-Pugh se escribe. ¿Está bien? No se olviden. Escala de Child-Pugh utilizamos nosotros a un paciente con hemorragia digestiva, principalmente la alta, para valorar estado hepático, pero en realidad para saber el índice de mortalidad de ese paciente que estamos nosotros tratando. Porque más hemorragia digestiva con más frecuencia que llega son varices esofágicas, úlceras, hipertensión portal por culpa de una paciente alcohólico con ascitis. ¿Recuerdan eso, verdad? Paciente con cirrosis viene con una ascitis importante. Entonces son pacientes con más frecuencia. Tiene trastorno de coagulación, trastorno de la albúmina. Justito los criterios que nosotros tenemos que manejar es lo que... ahí está. Justito estos criterios que nosotros vamos a manejar son lo que nosotros tenemos que saber. Y si la bilirrubina está muy aumentada, te da una encefalopatía al paciente. ¿Sí? Y va a estar aumentado la bilirrubina justamente por un trastorno hepático. ¿Está bien? Perfecto. Bien, chicos. Estamos bastante bien. Consiguieron entrar en la plataforma de SIGA virtual, ¿verdad? Sí. Para entrar na aula de hoje, eu usei o link, não entrei pelo SIGA virtual. Usei o link que a faculdade disponibilizou. Bueno, perfecto, perfecto. Estamos trabajando así, vamos a ver para que mejore. Yo creo que estamos bien, estamos bastante bien, estamos viendo varios puntos importantes, ¿sí? Son muchísimos temas, entonces estamos seleccionando los mejores posibles para que nosotros podamos aprender bien. Hemorragia digestiva es un tema muy amplio, pero traté de resumir de esta manera para que podamos entender mejor, ¿sí? Eso es uno. Hemorragia digestiva alta y baja. Hablamos de una de las complicaciones del apendicitis, porque apendicitis nosotros ya dimos. Lo que nosotros hablamos ahora de las complicaciones, que fue peritonitis, así en forma más clínico, ¿sí? Clínico quirúrgico. Y después nos toca hablar otras complicaciones que vamos a ir viendo. ¿Está bien? Estamos bastante bien. Yo creo que estamos bastante bien. No sé, ¿qué le parece a ustedes? ¿Estamos bien? Sí, no sé. Para mí, sí. Bien, están entendiendo el enfoque que yo le estoy dando a ustedes. Ese enfoque es lo que necesitamos. ¿Qué hacer? Conocer la patología. ¿Está bien? Conocer las escalas. Perfecto. Yo creo que hasta ahí estamos bien, chicos. Para mí está bastante bien aquí. Genial, doutor. Perfeito. Esclarecer melhor o exame físico, né, doutor? O que a gente pode ver na inspeção, palpação, né? Isso é muito importante também para o senhor dar esa seguridad. Sí, también. Pero como nosotros estamos en el enfoque más clínico nomás ahora, ¿sí? Estamos más en el enfoque clínico. Entonces tenemos que dar nosotros tenemos justamente una visión más diferente a partir del 10º, pues la visión es más clínicamente identificar qué hacer, pronosticar.
¿Está bien? Por eso nomás yo me enfoco más en eso ahora. Sim, Pero perfecto, vamos a ir complementando con el tiempo, ¿sí? sim, doutor. Bueno, chicos, yo creo que quedamos hasta ahí. Y Gracias, están teniendo doctor. dale, sin problema. ¿Están teniendo las clases? Sim. Sí, Bueno, doctor, si usted perfecto. después puede facilitar los slides para compartir con los compañeros, te agradezco Claro que mucho. sí. Perfecto, perfecto, Roseli, dale. Perfecto, le voy a pasar sin problema. Hasta la próxima, chicos. Gracias por su atención. Graças a ustedes por compartilhar todo o teu conhecimento. A ustedes por escucharme. Dale, hasta la próxima, chicos. Un gusto siempre darle clase a ustedes. Gracias, doutor. Dale, Chao, doutor. chao. Tchau. Mucho gusto.